Ya con este video, no solamente vamos a terminar el tema número 6, sino que vamos a dar por finalizado el curso de herencia financiera. ¿Estás preparado? Bueno, no se diga más. Vamos a calcular el WACC. Una vez que ya tenemos todos los rendimientos, lo que nos queda es calcular los pesos de cada fuente de financiamiento para hacer la ponderación y llegar al resultado. Y de último, vamos a calcular el valor presente neto de la inversión. Ahora, tomando eso en cuenta, el peso de la deuda, bueno, aquí se adelantaron, pero el peso de la deuda, recuerden que es cuánto vale esta deuda respecto a la estructura de financiamiento de la inversión. Yo me voy a simplificar los cálculos. Si ya sabemos que el valor de mercado de la deuda es 360,000 y la inversión inicial son los 2 millones, porque aquí es donde estamos haciendo la distribución de esta inversión. Entonces, tomo el 2 millones de una vez y me va a dar 18%. Del total de la inversión, 18% se está financiando con bonos que serían deuda. El resto es puro patrimonio. ¿Qué pasa con las acciones preferentes? El mismo tratamiento, solo que ahora ponemos 250,000 y nos da 12,50% del total de la inversión se está financiando con fondos que provienen de accionistas preferentes y el remanente serían acciones comunes. Tomamos acá lo que sería el patrimonio, bueno, patrimonio común por ponerle un nombre, que es 1.390.000, lo dividimos entre 2 millones y nos da 69,50%. De tal manera que si sumamos los tres valores nos tiene que dar 100%. Y podemos entender en este caso que más del 70% de nuestra inversión está siendo financiado por patrimonio y bueno, eso tendrá sus razones. Quizás esta empresa tiene acceso limitado al crédito, quizás se basa más que todo en mantener ese patrimonio y protegerlo, tomando en cuenta de que tenemos solamente, la mayoría, bueno, son acciones, no tenemos ese compromiso con los tenedores de bonos a gran escala o a gran medida. Y bueno, hay que medir sin duda pues las consecuencias y aspectos negativos de lo que es tener todo concentrado en acciones y lo que implica, ¿no? Entonces, ya con los pesos podemos determinar el WACC. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo la ponderación correspondiente. Tomamos el costo efectivo de la deuda y lo multiplicamos por su peso, que es 18%. Tomamos ahora, le sumamos el rendimiento de las acciones preferentes y lo multiplicamos por su peso, que es 12,50%, y el resto sería el rendimiento de las acciones comunes por su peso, y nos da un total de 8,54%. Claro, yo aquí le estoy poniendo dos decimales a medida, por ejemplo, si lo tienen en Excel, les va a dar los decimales exactos, y fíjense que este es el rendimiento mínimo exigido por todos los inversionistas para poder financiar el proyecto de inversión. ¿Y por qué es un promedio ponderado? Porque está tomando en cuenta cada fuente de financiamiento y su costo. Y además, fíjense que no es 5,69, es mayor, pero tampoco es 6,45%. Pero no llega al límite o al tope más alto, que es 9,65%. Está, vamos a decir, equilibrado y está promediado para que dé un valor que está dentro de este rango. Si nosotros financiáramos todo con bonos, entonces este es el rendimiento, 5,69. Si financiáramos todo con acciones preferentes, esto es cero y nos quedamos con 6,45% por 1. Y así pasa con todo. Es cuestión de saber distribuir esta inversión en los diferentes fondos, o bueno, mejor dicho, fuentes de financiamiento, y va a estar en función a las necesidades y a la capacidad que nosotros tengamos para acceder a los mercados y para acceder a estos recursos. Ya me estoy quedando ronco luego de grabar todo esto, pero bueno, la idea es esa. Una vez que tengan el WACC, ya pueden calcular el valor presente neto, porque ya tenemos esta tasa de rendimiento que vamos a aplicar en la fórmula matemática. Tenemos los flujos de caja libre futuros de cada año y tenemos un valor presente neto, un excedente de valor de $270,860,78.
Recuerden que pudimos cubrir la inversión inicial de los 2 millones. Además, con este excedente podemos pagarle a accionistas preferentes, accionistas comunes y a tenedores de bonos, y además podemos utilizarlo para reinvertir y hacer que crezca el negocio. Por lo tanto, este proyecto de inversión, con los flujos de caja que genera y la estructura de financiamiento que mantiene, pues genera valor. Ya con esto estaríamos listos. Antes de cerrar, ¿qué me gustaría? Hablar un poco acerca, o a manera de conclusión, hablar un poco de estas fuentes de financiamiento y que puedan ver este ejercicio en el archivo de Excel, que va a estar todo, vamos a decir, en vez de ser paso por paso, está todo elaborado en un solo lugar para que vean las formulaciones y bueno, ya poder formalmente despedirme de ustedes. ¿Qué conviene entonces? ¿Deuda o acciones? La respuesta es depende. La respuesta es, mira, depende de muchos factores. Si puedes acceder a los mercados de capitales, si puedes acceder a la deuda, pero creo que es importante entender esta comparativa, que la deuda siempre va a ser más barata que emitir acciones y que al tener un mayor nivel de riesgo y menos seguridad para pagar, pues entonces en ese caso el rendimiento de la deuda, por ser más seguro, tiene un rendimiento más bajo, y las acciones, sea preferente o sea común, pues van a tener un rendimiento mucho más elevado. La acción común va a tener un rendimiento por encima de la preferente, porque la preferente tiene la particularidad de que se va a pagar primero y además de que está asegurado de cierta manera ese pago, perdón, y el rendimiento común siempre va a ser el más riesgoso, el más alto. Y claro, eso se ve en la prioridad de los pagos. Fíjense esta imagen en donde tenemos prioridad de repago en liquidación, sobre todo cuando una empresa ya va a quebrar. Se paga primero a los préstamos bancarios, luego entra todo el tema de la deuda, ¿no? Y esto es algo interesante que puedan ver lo que son las deudas senior y las deudas subordinadas. Hay que pensar también en el nivel de seguridad y el nivel de garantía que tengan estas deudas. A veces pasa que hay paquetes de deuda como las deudas subordinadas que dependen del pago y de la ejecución de las que vienen antes para que sean efectivas. Y fíjense que luego de todo este esquema entra todo lo que es acciones preferentes y equity, que es acción común. Aquí también lo vemos en este esquema que también les presento, que bueno, entra todo el tema de las deudas. Esto del señorío, del senior, va a depender mucho de las condiciones que tengan y de la exclusividad que se tenga a la hora de pagar y el orden, ¿no? También es interesante pensar en estas deudas mezaninas, que suelen ser como un mixto entre patrimonio y pasivo. Deuda convertible, esto también es importante. Si tú tienes bonos que puedas convertir mediante una cláusula en acciones, entra lo que son las acciones preferentes puras y las acciones comunes. Fíjense que independientemente de cómo lo puedas percibir, siempre las acciones comunes están de último, entonces eso implica un mayor rendimiento y un mayor riesgo, y por eso es que se ve la comparativa acá. Para reforzar este punto, ¿qué es lo más adecuado? Pensemos en que, miren, a la hora de que una empresa se financie, lo mejor siempre es contar con tus recursos, ¿ok? Piensa primero en el dinero que tienes tú como dueño, ¿ok? De negocio. Luego piensa en usar tus ganancias. Por último, piensa, una vez que tienes esto cubierto y puedes acceder a los mercados de capitales o tienes rating crediticio para acceder a un banco, emite deuda. Y por último, emite acciones, no solamente por lo riesgoso, sino porque entiendo lo sensible que debe ser tener a personas desconocidas que tomen decisiones y tengan poder dentro de tu negocio, y siempre pensar en el rendimiento, siempre pensar en ese comportamiento. Con la renta fija, con los bonos, ya se maneja de manera a priori cuánto se va a pagar, cómo se va a pagar y cuándo se va a pagar, porque suele estar en un contrato y suele ser fijo. En cambio, con las acciones, pues hay momentos buenos y momentos malos. Esto es como literalmente una montaña rusa y bueno, tú te casas con tu negocio. Entonces es cuestión de ver cuál es la forma o fuente de financiamiento que más le convenga a la empresa. Ya con esto estaríamos listos. Les voy a mostrar ya lo que sería el ejercicio en Excel y daré entonces unas palabras de cierre.
Aquí tenemos en Excel todo lo que ustedes vieron en las láminas. Y tienen todo formulado para que puedan ver cómo tenemos este proyecto de inversión, cuya inversión inicial son 2 millones. Aquí les pongo los flujos de caja futuros. Evidentemente, esta sería nuestra inversión inicial que iría en negativo. Y bueno, aquí tenemos, sí, creo que hice ya la referencia acá. Sí, ya había hecho la referencia acá, por eso es que dio así. Pero bueno, más allá de eso, fíjense cómo desgloso el cálculo del WACC por partes, comenzando con el costo efectivo de la deuda. Ven cómo pongo el valor nominal del bono de 400.000. Le presto atención al valor presente de este bono en el mercado, que cotiza a descuento por el rendimiento del vencimiento ser mayor a lo que sería la tasa de cupón. Vamos a resaltarlo acá. Esta tasa de cupón es de 8%. Tenemos un cupón anual que se basa en el valor nominal de $32.000, un plazo de 10 años y un costo de la deuda que, bueno, tomé la fórmula del YTM aproximado y la formulé en Excel. Y bueno, fíjense el cuidado que hay que tener aquí, sobre todo con los paréntesis y el orden para que dé el resultado correcto. Y con la tasa efectiva de impuestos que también se le da en el ejercicio, tenemos el costo efectivo de la deuda, que es tomar este valor por 1 menos 40%, y tenemos el primer costo. El costo de las acciones preferentes es mucho más sencillo porque este 6,45% es producto de la división del dividendo preferente de $100 entre el valor presente de las acciones que ya está dado en el ejercicio. Por último, tenemos acá el costo de las acciones comunes, que a través del modelo KPM podemos, utilizando la data que tenemos acá, tenemos la tasa libre de riesgo, tenemos la beta de 1,3, tenemos la prima de riesgo y claro, el rendimiento de mercado. Esta prima de riesgo es la diferencia de estos dos valores y ya podemos imputarlo aquí en la fórmula para que nos dé el 9,65%. Aquí ya pueden verificar que el costo de la deuda siempre va a ser más barato que el costo de la acción preferente y la acción preferente va a ser menos costoso que la acción común. Y ya tenemos suficiente aquí con los rendimientos y lo que nos queda son los pesos en la estructura de capital. Si tenemos una inversión de 2 millones, que es la suma de las tres, tomamos la deuda financiera, las acciones preferentes, tomo la inversión y la multiplico por 1/8 y la resta de los valores que tenemos acá me sirve para determinar la inversión inicial. Y con esto ya puedo determinar los pesos y por eso pongo aquí el total de la inversión inicial para tener la referencia. Y claro, algo que puedo agregar acá es que debo verificar que esto debe darme 100%. Y efectivamente eso es así para tener esta WACC de 8,54%, multiplicando y ponderando los pesos de cada fuente de financiamiento con su respectivo rendimiento, como pueden observar en la pantalla. Por último, determino el valor presente neto con la fórmula matemática, considerando esta tasa WACC que ya calculé y los flujos de caja futuros del proyecto. Recuerden que la fórmula del BPN o NPV tiene un error y hay que contrastar acá, hay que tomar la inversión inicial por separado y no incluirla dentro del paréntesis acá de la fórmula para tener el resultado deseado. Si lo hacen con la calculadora con 2 decimales, les puede dar un poco diferente. Solo recuerden que aquí en Excel ya tienen todos los decimales. Ya con esto puedo acercarme a mi presentación y puedo despedirme, bueno, agradeciéndoles el tiempo, seas estudiante de gerencia financiera en la UCAP actualmente o seas alguna persona que entró en este canal de YouTube con la intención de aprender finanzas. Se los agradezco muchísimo. Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren mantener el contacto o establecer contacto, sobre todo para quizás algún material o algo adicional que les pueda aportar. Tienen mi Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y nada, no me queda más que darles las gracias y bueno, felicitarte porque llegaste al final de esta serie de videos.
Fueron unos temas bastante interesantes. Espero que te hayas podido vivir la experiencia, aunque haya sido algo virtual, que hayas sentido el acompañamiento y el apoyo. Y bueno, no me queda más que desearte mucho éxito y que siempre vas a poder contar con el Aula Financiera UCAP para aprender finanzas, donde enseñamos finanzas aplicadas a la realidad. Nos vemos, todo lo mejor y gracias por todo.